y vamos a ser totalmente abiertos, ¿no? En el Señor para que Él nos enseñe. Yo siempre le digo, hermano, que para que usted venga aquí tiene que traer su Biblia y aparte de su Biblia, un lápiz y un cuaderno. No le recomiendo las hojitas porque aunque son prácticas, son fáciles de perder. Y la idea no es que usted venga a anotar aquí por anotar. La idea es que lo que usted anote en la tarde o mañana o el martes, preferiblemente lo más cercano a esto, usted pueda repasar lo que se dijo aquí. Tenemos que convertirnos como los hermanos de Berea, que recibían a los predicadores, pero una vez que estos se marchaban, ellos revisaban para saber si lo que habían dicho iba conforme a lo que en ellos había sido enseñados. Hechos 17. Así que siempre estemos dispuestos. Además de que hoy contamos con una tecnología que hasta hace 2 décadas atrás no se contaba. Estamos transmitiendo por las redes y usted puede buscar entonces de nuevo en su casa, en nuestra cuenta en Instagram, en Facebook y en YouTube, la predicación, el mensaje, la enseñanza y puede volver a escucharlo, anota con más detalle, con más cuidado. Entonces no hay excusa de verdad para no escudriñar la palabra por la cantidad de elementos que hoy están a nuestro favor si así lo aprovechamos. Así que vamos a comenzar. Voy a pedirle que busque su Biblia, el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Y usted me va a seguir en una lectura silenciosa. Voy a leer en la versión PDT desde dos versículos, 16 y 17. Mateo, capítulo 19, versículos 16 y 17. Vamos a seguir estudiando acerca de los atributos de Dios. Toda iglesia debe familiarizarse con Dios, con el carácter de Dios, con quién es Dios. Para familiarizarnos con el carácter de Dios, tenemos que saber que Dios Él tiene un conjunto de cualidades, de atributos que le caracterizan como tal, porque son atributos divinos que ningún ser creado los tiene, solamente Dios. Como ningún ser creado los tiene, quiere decir que a veces no entendemos la magnitud de lo que significa ese carácter de Dios. Hemos venido trabajando en algunos domingos sobre la santidad de Dios. Dios es santo. ¿Qué significa esa santidad? ¿Y cómo puede usted y cómo puedo yo imitar esa santidad? Quizás no podamos ser perfectos desde el punto de vista divino como Dios, pero el apóstol enseña diciendo, sed santos como yo soy santo. Pero Jesús también le dijo a sus discípulos, sed santos porque yo soy santo. Así que debemos buscar y relacionarnos con nuestro Dios santo. Hermano, qué broma que la iglesia de hoy a veces buscamos o tenemos la tendencia a ser irreverentes con Dios. Cuando yo utilizo la palabra irreverente, no estoy hablando del vestido o del pantalón. No se trata de vestido, no se trata de lo externo. Se trata del temor. Se trata de qué tanto yo temo a Dios para hacer las cosas dentro o fuera de su voluntad. Porque a veces quiero jugar con Dios como juego con mis padres. ¿Ves? Un papá que le dice a su hijo, ¿verdad? No llegues a tal hora y con alevosía y premeditación llega después de esa hora. ¿Ves? Esa etapa de adolescencia, que es una etapa natural de rebeldía, es de una etapa donde el adolescente pone a prueba al papá las normas y la ley de la casa. Eso es muy normal. Pero la palabra nos dice, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos llama a dejar de ser niños y a dejar de ser adolescentes para entrar en la madurez. Cuando usted y yo hemos entrado en la madurez, entendemos, por lo menos en teoría, que nos debemos a leyes, tanto sociales como en Dios. ¿Ve? Aunque algunos no queremos respetar las leyes terrenales,
¿Mm? Pero nos debemos a leyes, porque eso evita la anarquía, eso evita el desorden. Y en el principio la tierra estaba desordenada, escuche, estaba. Pero vino Dios e hizo la creación, todo lo que existe, y trajo orden. Y su mandamiento trajo orden. Entonces a veces nosotros queremos como jugar con Dios, así como jugamos con nuestros padres. Por eso es interesante que la iglesia se familiarice mucho con los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre otro atributo de Dios que lo narra el mismo Señor Jesús en un encuentro que tuvo con un joven que está haciendo una pregunta que para él es válida porque está curioso de saber qué hacer. Pero la iglesia se ve reflejada en esa pregunta porque no entendemos lo que es ser bueno. Así que hoy vamos a trabajar con la bondad de Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen así? Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17 dice así: un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le contestó: ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer los mandamientos. Si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer los mandamientos. El joven está haciendo una pregunta válida. Él quiere saber cómo pasar a la vida eterna porque Jesús está hablando precisamente de la vida eterna. Jesús viene hablando, les había dado algunas parábolas, les había dado algunas enseñanzas, todo apunta al arrepentimiento para ir a vida eterna. Así que se levanta, así como en Nicodemo, se levanta una incógnita, porque en Nicodemo también se levanta una incógnita, y usted lo ve reflejado en Juan 3. Pero en este joven se levanta una incógnita. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para entrar o para tener la vida eterna? Pero antes de esa incógnita, él coloca un calificativo a lo que debe hacer. Por supuesto, entendiendo la idea que según al cielo entran los buenos, entonces él coloca un calificativo al hacer y supone que lo que yo haga tiene que ser bueno. Pero ¿cómo entendemos usted y yo? ¿Cómo entiende la naturaleza humana lo que es bueno? ¿Cómo distinguir lo que es bueno de lo que es malo? Si muchas veces, muchas familias enseñan cosas distorsionadas como buenas y los hijos las practican como algo normal. Quizás no lo vean como bueno, pero es algo normal. Un papá que golpea a la mamá, que la desprecia, ¿verdad? Que hay siempre problemas. El hijo o la hija viven con esa vida de violencia, sobre todo entre sus papás. Entonces él toma como natural el hecho, el muchacho, que el hombre así trata a la mujer. Y la mujer nace, normalmente se le desarrolla en su mente la idea de que así son los matrimonios y así el hombre debe tratarla. Y ella no huye de una pareja abusiva porque así fue con su mamá y su papá la trató así. Entonces eso es algo natural. Lo bueno o lo malo muchas veces está condicionado a la forma de crianza, a lo que percibimos, a lo que aceptamos. Siempre queremos parecer lo bueno de los demás, lo que la sociedad diga, la moda, la cultura, la educación, las ideologías. Con este fenómeno de la ideología de género, cada quien expresa ser una cosa que biológicamente no lo es y lo cree como algo natural. Para la generación de antes de este milenio nos parece ilógico, pero la generación de este milenio lo ve como algo natural, algo que es parte del mundo, ¿ve? Y que es bueno para el que quiera ser así.
el que es hombre pero se siente mujer, porque está atrapado en un cuerpo de hombre, está bien que sea así. Yo no soy así, pero está bien que sea así. ¿Cómo definimos nosotros lo que es bueno? ¿Cómo diferenciamos nosotros lo bueno de lo malo? Estaba buscando la Enciclopedia de Humanidades y dice que una persona buena es aquella que siempre desea lo mejor para los demás y actúa en consecuencia. Tiene algo así parecido a lo que es el altruismo. ¿Sabe lo que es el altruismo, no? Entonces, esa persona que siempre está pensando en el bien común, aún en medio de su incomodidad. Pero ¿acaso será ese completamente el concepto de lo que significa desde el punto de vista de Dios, qué es lo que es ser bueno? Porque fijémonos en la respuesta del Señor cuando el joven le está preguntando ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? El Señor le hace una pregunta, no responde directamente esa pregunta, sino que le contesta iniciando con otra pregunta, quizás capciosa, para atraer la atención del joven. Y él le dice, ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Y después responde a la misma pregunta de él, no la del joven, directamente. Y le dice, solo Dios es bueno. Eso me está llevando a mí a que el Señor me está diciendo, centra tu mirada, centra tu señal en lo que es bueno desde la perspectiva de Dios y no desde tu propia perspectiva. Porque siempre nosotros vamos a adquirir algunas responsabilidades, algunos deberes y algunos derechos que pensamos que son buenos. Los distinguimos de esa manera. Quizás hasta creemos que lo estamos haciendo bien, pero no todo lo que yo haga que supuestamente está bueno, para mí está bueno para Dios. ¿O no se acuerda del caso de David cuando David quería trasladar el arca? Desde el punto de vista como de David, como lo está viendo David, David quiere trasladar el arca para llevarla donde debe ser, donde debe estar. Desde el punto de vista de ese hombre, lo estaba haciendo bien. Lo que estaba haciendo era bueno, porque él estaba trasladando el arca. ¿Quién dijo que eso era malo? ¿Ve? La razón humana me está diciendo, ayer compartía con los pastores y les decía, vamos a pensar en este texto, pero vamos a quitarnos la razón humana. Vamos a desprendernos un poco del sentimiento, porque siempre nuestro sentimiento está pegado allí. ¿Ve? Ay, no, sí. Y por eso es que a veces se nos ocurren ideas como decir, es que yo no creo que Dios sea tan malo como para hacer eso, como para permitir eso. ¿Por qué Dios no nos alertó del COVID? Se murió tanta gente. ¿Ve? O sea, esas cosas de ponernos a pensar en la definición de lo bueno desde mi perspectiva me hace cuestionar lo bueno de Dios. Pero resulta que cuando David está trasladando el arca, bueno, David no, los que él envió a trasladar el arca, usted sabe lo que sucedió cuando se iban a caer algunos utensilios y sabe quién murió producto de tratar de tocar un utensilio. Es más, mire hermano, esos utensilios eran santos y debían ser tocados exclusivamente por personas que se purificaran. Quien venía allí al lado lo ve desprenderse y piensa, esos utensilios son santos, no puede caer en tierra inmunda, voy a atraparlo. Él dijo, yo soy menos inmundo que la tierra, voy a atraparlo. Y usted sabe cómo murió. Porque ¿quién determina lo que es bueno? Nosotros tenemos que pensar en lo que es bueno desde la perspectiva de Dios, no desde mi perspectiva. Pero nosotros como seres humanos siempre abandonamos lo que Dios nos dio o lo que Dios nos da. El pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático, pero cuando empezaron a crecer y empezaron a ver las demás naciones, empiezan a envidiar cómo las demás naciones tenían otra cosa y le piden al profeta un rey, pero se lo piden así, queremos ser como las demás naciones. Después de tener un gobierno teocrático, entonces ahora tienen un gobierno de reyes. Y el Señor le advierte al profeta, porque el profeta entristecido, y el Señor le advierte al profeta, tranquilo, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí, pero adviérteles esto, sus tierras no van a ser de ellos, sus hijos no van a ser de ellos, esto, van a pagar impuestos, van a ser así, asado. Con todo y eso, el pueblo estaba envidiando lo bueno de otras naciones. ¿Qué dice el salmista? No te impacientes
¿Ves? Siempre miramos al que tiene mucho y decimos, qué bueno, yo quisiera tener eso. Yo quisiera ser así. Yo quisiera que me acompañaran así, que me aplaudieran así. Yo quisiera. Y envidiamos lo bueno de los demás, creyendo que esa es la perspectiva. Pero el Señor le hace un llamado a este joven y le dice, ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Y le alerta, solo Dios es bueno. Le está diciendo, todo lo que tú creas conveniente, todo lo que tú creas bueno para tu vida debe ser filtrado por la perspectiva buena de Dios. Porque la bondad de Dios es absoluta, no se parece a la bondad que nosotros podamos ejecutar. Porque aquí no se trata de solo hacer, sino de ser. Hemos aprendido en anteriores oportunidades que Dios no tiene bondad. Él es bueno. Así como Él no tiene amor, Él es amor. Tener habla de capacidad, habla de medida. Ser me habla de la naturaleza. Él es bueno, Él es bondad. Entonces no se trata de usted y de mí, no se trata de hacer, sino de ser. Es lo que Jesús le está enseñando. La bondad de Dios no puede simplemente ser ignorada. Se manifiesta en nosotros. A través de Juan 3:16 vemos cómo Dios envió a su Hijo para que el mundo fuese salvo. Así que la bondad de Dios traspasa nuestro entendimiento. Nos hace alejarnos quizás de saber cómo Él es bueno y la forma como yo puedo acceder a esa bondad. Así que, en definitiva, la bondad de Dios no la podemos definir con nuestra propia perspectiva de lo que es bueno. Simplemente, el Salmo 119, 68 dice, tú eres bueno y haces bien, enséñame tus mandatos. Porque el salmista, en el mismo texto, hablando de la bondad, le habla a Dios de los mandamientos. Porque como lo dije al principio y lo dijo el Señor Jesús, si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer los mandamientos. Así que tenemos entonces tres realidades que hacen que nosotros tengamos la idea de la bondad de Dios en nuestra vida, para ver cómo nosotros reflejamos esa bondad, porque nosotros estamos llamados también a ser bondadosos. ¿Qué significa? No debemos tener bondad, debemos ser bondadosos, pero desde la perspectiva de aquel que envió a su Hijo a morir por ti y por mí, no según mi conveniencia. En medio de mi bondad yo le voy a dar al que yo crea que lo merece. En medio de mi bondad yo voy a compartir a aquel amigo mío, a aquel familiar cercano que según yo merece compartir mi tiempo, un pedacito de pan de jamón, ¿verdad? Una hallaca, qué sé yo, lo que yo crea que puedo compartir creyendo que quiero ser bueno. Pero dice la palabra que Dios envió a su Hijo para que muriese por toda la humanidad, incluyendo los que supuestamente se portan bien y los que supuestamente se portan mal. Y el mismo apóstol dice, ¿osará alguno quizás dar su vida por alguien justo? Quizás, pero por toda la humanidad y sobre todo por los injustos, solo Jesucristo. Lo primero que nosotros debemos dimensionar en nuestra vida es que la bondad de Dios tiene un propósito de cambio de vida en el ser humano. Dios es bueno no para que yo siga siendo quien soy, porque la bondad de Dios me lleva a mí a ser transformado. El apóstol Pablo a los Romanos capítulo 2 versículo 4 escribe, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Yo quiero insistir en el hecho, hermano, que a veces escuchamos a algunas personas, a algunos predicadores decir que Dios nos acepta como somos, y sí, es así, Dios nos acepta como somos. Pero pretendemos decirle a la gente, no sé con qué propósito, estaré inventando si digo algo, pero
empezamos a decirle a la gente que no importa cómo sean, sigan viniendo, que Dios los sigue aceptando así como son. No, si yo no dejo mi pecado, allí no está la bondad de Dios conmigo, porque Dios quiere transformar mi vida. Es una pregunta retórica que está haciendo el apóstol Pablo. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas? Es para guiarte a que abandones tu pecado, no para que nos quedemos de la misma manera. La bondad de Dios hace que nosotros seamos transformados por el Espíritu Santo. Sí, el Señor murió por mí, yo tengo que acceder a su divina gracia, y la forma en que yo accedo a esa gracia es a través del arrepentimiento. Es a través de llegar con un corazón sincero, arrepentido delante de Dios, pedir perdón y buscar ser transformado. Sigo insistiendo en el hecho, hermanos, que Dios no es mágico. La transformación que esperamos en nuestra vida no va a alterar nada si yo no busco ser transformado. A veces esperamos que Dios nos quite las malas mañas, así como me acosté esta noche con una mala maña y me paré mañana en la mañana sin la mala maña. No, hermano, así no funciona. Por algo el Señor nos alerta a que estemos pendientes de la tentación, a alejarnos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Yo soy el que tengo que huir. Pero si yo me entrego a un camino que me está llevando precisamente a pecar, y no estoy alerta, porque el apóstol nos hace, mire las advertencias que tenemos. Velad y orad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando. Las alertas están allí, la precaución está allí. Yo debo buscar ser transformado mediante precisamente de lo que el Espíritu trae a mi vida. No es algo que sucede sin que yo me dé cuenta. Si yo soy chismoso, murmurador, pleitero, maldiciente, esas cosas no se van a quitar de la noche a la mañana, y no porque Dios no pueda hacerla. Es que yo tengo que estar consciente de que eso es parte, o debería ser parte, de una vida vieja. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, haced pues morir lo terrenal, dice el apóstol Pablo a los Colosenses. Y allí hay una lista de lo que es terrenal. ¿Se da cuenta? La bondad de Dios nos está guiando precisamente al cambio. No podemos ser estacionarios cuando llegamos al Señor, ni mucho menos después de haber llegado al Señor. El apóstol Pablo le hace un reclamo a los hermanos en Corintios: no pude hablaros como hermanos espirituales, sino como a carnales. No crecieron, porque debiendo ya ser maestros, tienen necesidad de leche espiritual. Entonces, aún llegando a los pies del Señor, la leche espiritual no adulterada que habla el apóstol Pedro está bien para el recién nacido. En la leche espiritual nosotros tomamos de esa leche la doctrina básica, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, el bautismo. Lo que es básico es la palabra de salvación. Pero ¿qué viene después? Esa comida que ya le metemos al niño después de los 6 meses, después del año, después de los 2 años. Y ya después la comida grande que usted come, aunque algunos de repente no tengan la dentadura para comerse algo tiesito, ¿no? O algo que le guste. Pero ¿cómo interviene la palabra del Señor en nuestra vida? Esa palabra de justicia que ahora nos enmarca dentro de la idea de cómo es mi conducta aquí en la tierra. Porque nosotros somos carta leída al mundo. Cuando usted dice yo soy cristiano, usted lleva un peso, pero ese peso no le hace estar lento. Digo peso porque usted lleva una marca que lo distingue, y debe tener entonces la cualidad de querer enaltecer esa marca, comportándose como un hijo de Dios. Y como no como un hijo de desobediencia. Porque recordemos que en el Señor se reducen las cosas. No hay ambivalencia, no hay ambigüedades, no hay matices.
El Señor le dice en Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. No puedes estar en el medio, tienes que definirte. Entonces en el Señor no podemos estar un ratico porque voy para la iglesia y otro ratico porque voy para mi trabajo. Hay un daño que nos hizo en nuestros tiempos. Hoy no lo he escuchado mucho, pero lo escuchaba mucho antes. Cuando hablábamos de nuestra vida espiritual y nuestra vida secular. Eso nos hizo daño. Porque era una idea así de que en mi vida espiritual es el domingo. Claro, el domingo me he visto muy bonito. Usted no ve cómo estoy vestido yo. Una corbata, ¿verdad? Todo bien bonito. Usted me huele y tengo colonia. Y así cada uno de ustedes se ven bien bonitos. Nos esmeramos para vestirnos bien el domingo. Y no está mal. No estoy diciendo que sea malo, ¿no? No estoy diciendo que ahora se venga así todo maltratado de la moda. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuánto nos esmeramos. Porque represento mi vida espiritual el domingo. Pero mi vida secular, que comienza el lunes cuando me voy a la universidad, al trabajo, a la escuela, al banco, a la cola de la gasolina. Dígame cuánto nos transformamos los motorizados y los conductores. Y es que hay creyentes que son creyentes aquí, pero cuando se montan en ese manubrio de esa moto, se enloquecen. Hay conductores que son creyentes aquí, pero que cuando se sientan detrás de ese volante se enloquecen. Porque aprendimos que había una vida espiritual y una vida secular. Pero el creyente es integral. No hay tal cosa como una vida espiritual o una vida secular. Mi vida es integral, mi vida es espiritual. ¿Ve? Entonces son condiciones, hermanos, que solo el Señor, el salmista escribe en el Salmo 25, 7 y 8, olvida, Señor, los pecados que cometí en mi juventud cuando fui un rebelde. Muéstrame tu bondad, recuérdame tu fiel amor. El Señor es bueno y justo, por eso les enseñé a los pecadores el camino correcto. La bondad de Dios precisamente señala el camino correcto. ¿Cuál es el camino que yo debo recorrer? ¿Qué dijo Jesús de él mismo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino que yo debo recorrer? La bondad de Dios me llevó a experimentar y ver que Cristo es el único camino que me conecta con el Padre. Es el único camino que tengo que recorrer. ¿Qué sucede en nuestras vidas? Que no podemos ver lo que es bueno e imitar eso que es bueno. Es que estamos tan acostumbrados a hacer las cosas según mi perspectiva, según lo bueno que yo creo que es. Claro, por eso mis decisiones son tomadas al filo de la situación. Mis decisiones son tomadas fuera del contexto de lo que la palabra dice que son para mí. El domingo pasado le dije algo que se lo repito hoy. Yo soy su pastor, no su papá. Yo no le voy a decir qué va a hacer. Yo lo que le voy a enseñar a la luz de las Escrituras, lo que según Dios usted debe hacer, más nada. Entonces al joven que viene y me pregunta, pastor, ¿con quién me casaré? Yo le digo, pues la Biblia dice que el Señor trajo a Adán una mujer, así que te vas a casar con una mujer. Ningún muchacho va a venir aquí y decirme, pastor, es que me gusta otro muchacho. No, Señor, la palabra dice, es una mujer. Otro requisito, el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, aquí está. Eso es lo que yo le voy a decir. Yo no le voy a decir que se case o no se case con María o Petra. Pastor, ¿será que me conviene estos negocios? Bueno, vamos a ver qué dicen los proverbios acerca de lo que nos conviene, los negocios. ¿Sabía usted que los proverbios hablan de la balanza falsa? ¿Sabía usted que los proverbios hablan de que Dios es justo y castiga a aquellos que roban al pobre? Entonces, usted puede tener el negocio que usted quiera con el precio que usted quiera. Yo no le voy a decir que usted ponga o no ponga precio. Yo le voy a mostrar es que a la luz de la palabra usted tiene que ser justo. Entonces usted tiene que colocar los precios que la ganancia sea justa. Que es muy difícil, que en Venezuela, que el paralelo, que no sé qué, no sé. No soy economista. No puedo resolverle la vida como contador. Lo que le puedo decir es que tenemos que ser justos porque Dios es justo. Pastor, que lo cobro a paralelo, que lo no sé.
¿qué le dice la palabra? ¿Qué le dice la palabra? ¿Ve? Porque es que nosotros pensamos las cosas buenas con el sentimiento, ¿ves? Verdad, pobrecito, no se lo merece. ¿Ves? Ese es nuestro razonamiento acerca de la bondad. Pero Dios siempre nos ha mostrado su bondad. Dios muestra su bondad y ha mostrado su bondad con la creación. Dios muestra su bondad y ha mostrado su bondad con Jesucristo. Y Jesús le dijo al mundo, síganme. Cuando se encontró con este joven, había una interrogante. Que nosotros estamos muy familiarizados con eso. Yo necesito hacer. Porque con el hacer, yo digo, bueno, con que haga 2 cosas al día, con eso es suficiente. Pero el ser me lleva a vivir así las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, desde que me convertí hasta que me muera o Cristo venga. Es la diferencia del hacer. Nosotros hacemos buenas obras. Escúcheme, hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque somos salvos, pero eso es aparte. Eso me habla de las buenas obras. Estamos hablando de que la bondad de Dios me transforma para yo ser. ¿Sí me explico, hermano? Es mi naturaleza nueva, es su naturaleza nueva, la que lo lleva y me lleva a comprometernos más con Dios. Escuchaba a alguien en estos días decir, y por eso es que siempre hemos defendido a través de la palabra el hecho de que cuando la salvación genuina llega a una persona, no se pierde la salvación en esa persona. Dudo mucho que una persona que ha sido salva, sellada por el Espíritu Santo, como lo dice Efesios 1:13, pueda decir unas palabras como esta. Decía alguien una vez, gracias a Dios no está aquí, decía alguien una vez que se crió en el Evangelio desde pequeño, pero cuando tuvo ya 18 años dijo, yo me voy al mundo, yo quiero experimentar lo que es el mundo. Porque nací en un hogar cristiano, no conozco qué se hace allá, yo quiero ir para allá. Una persona que planifique, que anhele esa realidad sabiendo que no le conviene a una persona que no ha sido transformada por el Espíritu Santo. Si no ha sido transformado, nunca tuvo la salvación. ¿Cómo va a perder algo que nunca tuvo? Pero tuvo apariencia de piedad. Se sentó allí, aplaudió, alabó, adoró, se cayó, predicó, cantó, pero nunca fue salvo. Nunca. Porque no accedió a la bondad de Dios. No accedió al camino como realmente es. En segundo lugar, no solamente la bondad de Dios tiene un propósito para cambiarnos. En segundo lugar, la bondad de Dios debe darse en los términos del mensaje de la verdad. Y esa verdad nos corrige. Mire lo que produce. Por eso el Señor le dice a este joven, mira, ¿por qué me hablas de hacer lo bueno? Solo Dios es bueno. Entonces el mensaje que viene de Dios es el mensaje que viene en la bondad de Él, y ese mensaje indudablemente tiene que hacer un efecto en mí. Si yo escucho el mensaje de Dios y no cambia mi vida, están pasando 2 cosas. Una de 2 cosas o las 2 cosas. O no estoy prestando atención y estoy allí sentado pensando en que ya son las 11:15. Tengo en la casa un pollo que tengo que hacer en 15 minutos, pero no tengo ensalada. A ver cómo la compro. Si me voy bajando por aquí, no hay ningún chino por ahí. Y el hermano predicando allá y yo pensando en la ensalada, ¿verdad? A ver dónde la compro. Eso pasa, eso pasa. No se crea, mire, hermano. Ojalá y usted tenga la oportunidad de pasar por aquí y de ver su rostro. Aquí se distingue todo. Aquí se distingue los rostros que se están durmiendo aunque tengan lentes. Y están ahí. Los rostros que cabecean así, pescando. Aquí se distinguen los rostros que están eclipsados, pero yo sé que no me están mirando a mí, están mirando para allá, para allá. Pensando en la ensalada. Aquí se distingue. Entonces, pueden estar pasando 2 cosas. La primera es no presté atención. No estoy
captando el mensaje que debería captar. La segunda, que es peligrosísima, es que el que está dando el mensaje aquí no lo está trazando como debe ser. No lo está trazando como debe ser. Yo le digo una cosa. ¿Entendió? Yo le digo una cosa. Cuando usted escuche a alguien aquí, en su teléfono, en el televisor, en la radio, en el Facebook, en las redes sociales, y el 90% más, voy a bajar ese porcentaje, el 50% de la predicación es: cuando yo estaba en Tanzania, cuando mis hijos se fueron para Birmania, cuando yo estaba predicando en la Costa de Marfil, cuando yo me fui para allí y cuando tuve en inglés, cuando yo tuve un encuentro con el demonio y le eché fuera. Cuando usted comienza a escuchar una predicación de 1 hora y 30 minutos es puro echando cuento de cuando yo fui, de que conocí a alguien, que me entrevisté con el rey de España, que una vez hice, que no sé qué, ahí no va a... Esa predicación tiene apariencia de verdad porque mueven mis emociones. Y me río, y en calidad, y sí. Y él me está echando una historia, y como una historia tiene un inicio, tiene un cuerpo que es complejo, se enreda, ¿verdad? Y tiene un final donde el héroe sale victorioso. Eso nos mantiene ocupados, ¿ves? Eso nos mantiene nosotros... la idea conectada, nos gusta mucho. Entonces, aparentemente salgo con el mensaje. Ese predicador estuvo potente. Pero yo le pregunto, ¿qué aprendió doctrinalmente? ¿Qué llevó ese mensaje de Dios a su vida? ¿Ves? Entonces hay que tener cuidado. Porque es el mensaje el que cambia, es el mensaje el que transforma, es el mensaje en que nos encara. Mire, hay una cosa que nosotros los predicadores, los pastores, nos preocupa cuando estamos iniciando esta carrera que tenemos por delante. Y es molestar a la audiencia. Uno a veces se enfrenta con el hecho de que salen tocados los hermanos que escuchan. Salen molestos con el pastor. A veces uno le toca decir algo. A mí me ha pasado que hay hermanos que se me acercan y me dicen en un cuento, ¿no? Me dicen: pastor, mire, yo creía que usted estaba predicando contra mí, porque todo lo que decía era contra mí. Todo. O sea, uno cuando está comenzando se enfrenta a eso, a esa realidad de molestar. Pero hermano, si la escritura no molesta, si el mensaje no molesta, yo simplemente estoy siendo complaciente, que es el otro tipo de mensaje que también se da desde los púlpitos o desde las redes, un mensaje complaciente. Nos hemos convertido en, ¿cómo lo pudiese decir? Coach. No, predicadores coach, algo así que nos diga que somos predicadores de la motivación. Y tú puedes, y dale, y sigue adelante, y no importa cómo tú seas, no te dejes criticar, no te dejes señalar, porque Cristo murió por ti, así, sigue adelante que tú puedes, conquista. Entonces hay algunas frases que se meten: decreta, arrebata, ¿ves? O sea, eso llega a los sentimientos y posiblemente guste, claro que sí. Pero el Señor no, en su conversatorio con Nicodemo, no le pasó la mano a Nicodemo por la cabeza. Pobrecito Nicodemo. Siendo Nicodemo un maestro de la ley, un doctor de la ley. Siendo Nicodemo un miembro del Sanedrín, el tribunal más alto de los judíos. Y Jesús confronta a Nicodemo y dice: es necesario. Y con esa conversación de Nicodemo, Jesús expone, el evangelista Juan expone en las palabras de Jesús ese mensaje poderoso que ha transformado la humanidad desde hace 2025 años atrás. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, tú puedes saber mucho de la ley. Nicodemo, tú puedes estar comprometido con la ceremonia religiosa de el templo y cómo se hacen las cosas. Pero Dios envió a su Hijo a morir por ti. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Se da cuenta? Entonces la verdad de la palabra no me apapacha. Yo quiero ser apapachado. Sí, se entiende el término de apapacha, ¿no? O sea, consentido, pues. Yo quiero ser consentido. ¿Quién no? Uno le gusta que le pasen la mano, ¿verdad? Ay, mi niño, mi hijo, mi bebé. Y cuando uno viene con un cuento, uno quiere ser siempre la víctima. Y al ser la víctima, entonces ganamos eso que nos queremos oír. Pobrecito. Pobrecito, de verdad. Sí. Pero el Señor Jesús le enseña lo contrario a sus hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? El Señor Jesús le enseña lo contrario a sus hijos y le dice, si alguno de ustedes trae una ofrenda y en el camino a entregar esa ofrenda, recuerdan que alguien tiene algo en contra suya. Escuche el orden. Yo no estoy recordando que yo tengo algo en contra de alguien, sino que alguien tiene algo en contra mía. El Señor les dice, no entregues tu ofrenda, déjala a un lado, ve y pide perdón. El Señor no nos pone la mano, ay, pobrecito, sí, te hizo daño, sí. Los discípulos del Señor le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces vamos a perdonar? Ya me tiene hinchado. Y perdona, ¿hasta cuándo? Debe haber, ¿ve? Porque nuestra mente nos dice, hay un límite de aguante. Nuestras mentes nos dicen, hay un límite de la mansedumbre y hemos metido versículos en la Biblia, porque la Biblia dice que yo tengo que ser manso, pero no menso. ¿Verdad que sí? ¿Eso lo dice la Biblia? No, yo creía que sí, porque es que todos lo decimos. ¿Ve cómo argumentamos los límites? Pero el Señor le dice, no te digo que 7 veces, sino... Y no se trata de multiplicar 70 por 7. Es un exponente. Pero la razón del exponente es que cuando yo perdono la primera vez, estoy sanando todo. Estoy dejando todo atrás. Así que nunca voy a pasar a la segunda, sino que siempre va a ser la primera. El mensaje del Señor no va a pasar la mano sobre nosotros. Ay, pobrecito, miren lo tiernito. Lo ofendieron. El Señor dice, vaya y pida perdón así te hayan ofendido a ti. ¿Qué dice el apóstol Pablo a nosotros? En lo que ustedes puedan estar en paz con todo el mundo. Yo tengo que ir y tratar de reconciliarme. No puedo obligar a la persona a que se reconcilie, o sea, es la persona. Ciertamente no puedo obligarla a que tenga un sentimiento de encuentro para conmigo, pero el hecho de yo ir y pedir perdón y de tratar de reconciliarme es el mensaje que me está dando la bondad de Dios. Porque eso hizo Él conmigo. Cuando su pueblo y cuando nosotros no quisimos aceptarlo, Dios envió a su Hijo. Viendo la dinámica de lo que era el pueblo y lo que era la humanidad, fíjense, el reflejo de Sodoma y Gomorra lo estamos viendo hoy en todo el mundo. La depravación, el daño no solamente educativo, cultural, social, de las relaciones familiares, matrimoniales, está a niveles exorbitantes. Tanto así que están tratando de cambiar el lenguaje, un lenguaje inclusivo. Pero dése cuenta usted que el mensaje no nos habla de eso. El Señor dice, varón y hembra los creó. Punto. Punto. El feminismo en los años 60, luchando, creó un problema en el matrimonio. Yo no estoy hablando en contra de la mujer. Estoy hablando del movimiento feminista. ¿Ves? Que hizo parecer que en el matrimonio, dio el evento de que cada matrimonio se hiciera una lucha de poderes. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mejor? Empezaron a hablar de términos como el patriarcado. Es un término bíblico y en esencia es así.
Pero no porque sea un término bíblico quiere decir que se ajustó bien a lo que Dios quería. Porque aunque es un término bíblico, los israelitas no lo usaron de la forma como Dios quería que se usara. O no recuerda cómo el Señor Jesús, cuando hablaba con los discípulos y le preguntaron acerca del divorcio, ¿por qué Moisés mandó? ¿Ves? Altercando siempre tratando de argumentar el mensaje de Dios. ¿Por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? Quiere decir que podemos divorciarnos. Y el Señor le dijo, sí, Moisés lo hizo. Y hay una razón, por la dureza de vuestro corazón. ¿Cuál es la esencia del divorcio en un matrimonio? Porque el patriarcado en ese entonces se aprovechó de mandar. Entonces, como la mujer venía de su casa sin herencia y tenía herencia con su esposo, si el esposo le daba carta de divorcio, la mujer quedaba fuera de esa herencia. Y como la mujer no trabajaba afuera, no podía tener heredad, sobre todo tierra, entonces la mujer quedaba desposeída totalmente en la calle. Si su papá no la quería recibir o había muerto, ella quedaba totalmente en la calle. ¿Qué hizo Moisés con el divorcio? Estipuló legalmente que delante del divorcio, el que estaba divorciándose, tenía que proteger a la mujer dándole parte de sus bienes. No es la dureza del corazón la que ha transformado el mensaje de Dios, pero es que el mensaje de Dios nos corrige. Sí, Moisés dio permiso para el divorcio, pero por la dureza de tu corazón, por la dureza de mi corazón. Y le dice el Señor a sus discípulos, pero en el principio no fue así. Entonces el arquitecto original del matrimonio no incorporó en el diseño del matrimonio el divorcio como una opción para la solución de los problemas. Es el ser humano quien trae mensaje sobre mensaje. El apóstol Santiago escribe en el primer capítulo, versículos 16 al 18. No se engañen, mis estimados hermanos. Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer es no dejarnos engañar y saber de dónde viene lo bueno. Cuidado con aquellas bendiciones que nosotros argumentamos y le echamos a algunas trampas, algunas triquiñuelas que hacemos y decimos, ay, gloria a Dios, el Señor me bendijo. Decía alguien una vez que se fue por los caminos verdes y para entrar de nuevo debía pagar algo. Y se valieron de la trampa y de la, ¿cómo se llama eso? De la corrupción para conseguir un papel que necesitaba para volver a entrar. Como mientras esperaba eso era un susto, ¿verdad? Natural, somos seres humanos, no nos asustamos. Al pasar el susto y ver que por fin pasé, ay, gracias a Dios como el Señor me bendijo. Dios es bueno. Pero Dios no está en medio de la perdición, Dios no está en medio de la oscuridad, Dios no está en medio de la mentira. Pero como yo creo que eso es bueno porque finalmente me ayudó a conquistar lo que yo quería conquistar, entonces yo argumento diciendo, gracias Señor por tu bondad. Continúa diciendo el apóstol, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Dios, por su libre decisión, nos dio vida, nueva vida, por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. El único ser creado que puede ofrecerse a Dios según su voluntad es el hombre. Es el único. Los animales no razonan. Los animales actúan por instinto, aunque hay un movimiento que diga lo contrario. Estoy hablando de un movimiento culturalmente, ¿no? Yo no soy enemigo de los animales, aunque no tengo animales. Tampoco voy a mentir que me gustan los gatos, me gustan los perros. No. No soy enemigo de ellos, pero no me gusta tenerlos. Además, no, para tener un animalito que va a pasar 3 días de hambre, ¿verdad? Y un día comiendo, mejor no. No voy a tener todo el tiempo para darle. Y a algunos hay que comprarles perrarina y no sé qué más. Entonces, bueno, gloria a Dios por el que lo tiene y le da. Chévere. Porque después de grande me enteré, visitando a alguien,
que la perrita estaba embarazada, ¿verdad? Y le andaba haciendo una pelvimetría. Dios, una pelvimetría. No tengo yo ahí para el odontólogo y voy a hacerle una perrita una pelvimetría. Pero X, lo que le quiero decir es que hay personas que hablan acerca de que los animales sienten, que los animales piensan. No, los animales actúan por instinto. Lo único de la creación que puede agradar a Dios según la voluntad de Dios es el hombre. Y es lo que el apóstol está diciendo. Y lo podemos agradar acudiendo al mensaje de la verdad que viene de Él. No de las cosas buenas que yo crea que estoy haciendo de Él, sino por obediencia a su palabra. Más nada. Así es como yo agrado a Dios, por obedecer su palabra. Fue lo que el Señor le dijo a este joven al principio. ¿Por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer sus mandamientos. La bondad de Dios está ligada a nosotros a través del mensaje de la verdad, y ese mensaje de la verdad debe ser obedecido por nosotros, cueste lo que cueste. Fíjese lo que dice el apóstol a los Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. O sea, el mensaje de la verdad a nosotros es un mensaje que nos cambia, pero un mensaje que nos corrige. Pero nosotros no queremos ser corregidos por Dios. Así que cuando pasa algo que es diferente a lo que yo espero, yo echo para adelante la voluntad de Dios, diciendo, el tiempo de Dios es perfecto. Suenan unas palabras muy bonitas, muy espirituales, como que hay mucho discernimiento en eso. Pero yo tengo que saber que ese mensaje que Dios me está dando me está corrigiendo cuando, hoy, no cuando yo tenga lo que yo estoy pidiendo, porque finalmente cuando yo tenga lo que yo estoy pidiendo, se goza mi cuerpo, se gozan mis sentimientos, mis emociones. Pero no soy enseñado. Es como el padre cuyo hijo le pide un helado y le da el helado en todo momento, sin enseñarle a esperar, sin enseñarle el momento adecuado para comerse un helado. Yo no voy a criticar la forma como usted cría a su hijo, pero cuando la palabra nos habla de disciplina, la disciplina no es el castigo, la disciplina es la creación de hábitos. Los primeros hábitos que se le enseña a un niño, por ejemplo, cepillarse los dientes, ir al baño, para que vaya dejando el pañal, ir al baño. Sus horas de siesta y las horas de comida. No, que coma cuando tenga hambre. No, si tú no lo habitúas a las horas de comida, no estás disciplinando. Que cuando sea grande coma lo que quiera y duerma lo que quiera, menos o más. Pero cuando son pequeños, tú debes disciplinarlo. Y el apóstol Pablo hace referencia, digo el apóstol Pablo porque normalmente se cree que el autor de la carta a los Hebreos es el apóstol Pablo. Él habla el apóstol Pablo, el apóstol que escribe Hebreos, habla de la disciplina del padre para con sus hijos. Y dice, así es Dios. Un poco para que entendamos ese concepto de cómo se relaciona Dios con nosotros como nuestro Padre. Y continúa diciendo, si Dios no nos disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Versículo 10. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta, dice el apóstol, no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Porque el mensaje de la verdad nos corrige. Si no somos expuestos a la verdad, no somos expuestos a la corrección.
Pero si no somos expuestos a la disciplina, ¿cómo vamos a entender la corrección? Hay disciplinas espirituales, hay hábitos que nosotros debemos aprender. Yo no le voy a decir a usted cuántas veces tiene que orar. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Daniel oraba 3 veces al día. Hemos sido acostumbrados, los que vienen de hogares de otras religiones, por ejemplo, que se ora frente a la comida. Es un bonito momento para que el compartir de padres e hijos se dé. Pero no es una cuestión limitante que yo le tenga que decir a usted que tiene que orar tal día, tal hora, tal. No. Pero si usted no cultiva la oración en su vida, ¿cómo va a tener disciplina para orar? Si usted no cultiva su relación con Dios a través del estudio de la palabra, no solamente a través de la lectura. Es bien bonito hacer un plan de lectura de 1 año, de toda la Biblia. Eso es bien bonito. Yo lo he hecho, espero que usted también. Eso es bien bonito, pero no basta. Para relacionarnos con Dios y el mensaje que viene de su palabra, tenemos que acudir a escudriñar la palabra. Recuerde un principio que siempre hemos hablado aquí. La escritura no fue escrita por venezolanos ni para venezolanos. La escritura no fue escrita ni siquiera en este continente. O sea, la escritura está cargada de cultura, de religión, de datos que a veces no entendemos, porque la mayoría de esos datos vienen de culturas ancestrales, que muchas de ellas, la mayoría, hoy ni se practican. Entonces yo tengo que leer con detenimiento, tengo que estudiar, tengo que irme a la historia, tengo que ver, mire, usted recibe los datos aquí de Nabucodonosor, por ejemplo, y se va a la historia universal, investiga quién era Nabucodonosor, porque esos son eventos reales, sucedieron, eso es historia universal. ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo que pasar tiempo indagando, investigando. En estos días escuchaba a alguien, no, que la Biblia, que la ponemos como si fuera algo muy difícil, que los códigos, que no sé qué. Ciertamente la Biblia no fue escrita como una cuestión conspirativa, porque a veces queremos ver todo como una conspiración. La Biblia está diciéndonos entre líneas que hay extraterrestres. No. No estoy hablando de código, pero estoy hablando de un mensaje que no fue escrito originalmente ni para nosotros, ni por nosotros que hablamos la lengua castellana. Y siempre le he puesto, como ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. La leemos y la parábola, si no entendemos la dinámica de cómo eran las bodas en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, sobre todo para el pueblo judío, no vamos a entender la ricura de lo que significa la parábola. Claro, nosotros venimos con la costumbre que en el matrimonio se hace en un ambiente como este, una infraestructura como este, por ejemplo, y la pareja elige su cortejo. Y el cortejo, dependiendo del gusto de la pareja, es o otras parejas, o niños, o doncellas, adolescentes, ¿verdad? Son varias. Nosotros estamos acostumbrados que el esposo es el que espera aquí, con nervios, así, ¿será que se va a bajar? ¿Será que llegó? ¿No? Esa es nuestra costumbre aquí en nuestro continente, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Pero la parábola de las 10 vírgenes nos habla de la realidad de cómo era ese evento, no solamente de esa parábola, sino que eso era culturalmente práctico. Eran las vírgenes las que eran parte del cortejo y no hacían el cortejo aquí en este lugar, sino que cada una de ellas con una lámpara encendida le mostraban el camino al novio donde quedaba el lugar que él iba a llegar. Y no era el novio el que esperaba a la novia, era la novia la que esperaba al novio, porque así es la iglesia que está esperando a su esposo. ¿Se da cuenta? Pero si no estudiamos la palabra como debe ser, muchas cosas que tienen ricura, que nos hacen entender aún más, las vamos a pasar desapercibidas. Hay algo terrible que se mueve hoy, hermano. Lo poderoso que es el internet está haciendo que dejemos de estudiar las escrituras y vayamos al internet. Y busquemos allí, y ahora con la inteligencia artificial mucho más.
Usted está allí en la inteligencia artificial en su celular y yo lo invito a que usted coloque allí en la inteligencia artificial, en Gemini, por ejemplo, te coloque allí la bondad de Dios y le va a salir un mensaje para que usted predique la bondad de Dios. Claro que sí, eso está allí. Le invito a que lo haga, pero no para que predique así. Le estoy invitando a ver la realidad de lo que significa el mal uso del internet hoy. Porque yo tengo que ir a la fuente. No es que, no, yo estoy aquí, quiero saber cómo es esta palabra en griego, cómo es esta palabra en hebreo, qué significa, la definición, aquello, pues voy al internet y busco. Pero una cosa es que el internet sea un complemento, sea una ayuda, y otra cosa es que yo extraiga la predicación completa del internet. Son dos cosas distintas. Nos alivia un trabajo, ¿ves? Porque sentarse a estudiar la Biblia es algo que tengo que hacer y me cuesta porque no tengo tiempo. Tengo que trabajar mucho, tengo que familia, tengo que trabajar y a lo último, si hay tiempo, entonces sigo trabajando. Pero no me doy el tiempo, no hago el tiempo para ir a la palabra. Entre otras cosas, esa palabra, ese mensaje que estoy estudiando, que estoy escudriñando, me va a confrontar a mí primero y me va a decir, esto lo estás haciendo mal, tienes que cambiar o vas a pasar por esto. No se crea, hermano, pararse aquí a predicar algo. Mire, por mucho tiempo le tuve miedo, se lo digo sinceramente, por mucho tiempo le tuve miedo a los mensajes de fe, que hablaban de fe. En el año 2019 me paré aquí a predicar un mensaje de fe, no recuerdo ahorita el nombre. Predicando ese mensaje de fe, usted tiene que tener fe cuando Dios no sé qué más. Finales del 2019, no, principios del 2020. Unos meses después caí enfermo. No, cayó enfermo mi familia. Cayó enfermo mi papá de COVID, murió mi papá, cayó enfermo mi familia, caí enfermo yo. Y de todos, aparte de mi papá que murió, de todos el más grave fui yo. Y yo ahí, Señor, ayuda. Tratando de exhalar con el oxígeno prestado porque estaba conectado a una bombona de oxígeno. 4 bombonas de oxígeno diarias. Tratando de exhalar un aliento, diciéndole al Señor, ayúdame. Y recordando esas palabras de la predicación acerca de la fe. Y el Señor, cada vez que voy a predicar algo aquí, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque primero viene conmigo la cosa. Y así es, cada vez que usted escudriña la palabra, usted es confrontado con ese mensaje. Finalmente, le dije que en primer lugar, la bondad de Dios tiene un propósito de cambio en mi vida. En segundo lugar, la bondad de Dios es en los términos del mensaje de la verdad y esa verdad corrige, esa verdad me corrige. Y en tercer lugar, la bondad de Dios refleja su plan para redimirnos. Eso ha sido desde el principio. Recuerde, para los que se saben Tito 3 al 5, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Fíjese la lista que éramos en otro tiempo: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿quién es la bondad de Dios? Cristo. Cristo es la bondad de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Porque no nos salvó porque yo fui bueno para ser salvo. No era bueno para ser salvo, pero me salvó. ¿Por qué me salvó? Dice el apóstol, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La bondad de Dios refleja a Cristo en nuestra vida. No comprenderé lo bueno que es Dios si Cristo no ha transformado mi vida. No comprenderé la bondad de Dios en su esplendor hasta que yo viva mi vida en Cristo plenamente. No lo voy a hacer. El apóstol Pedro lo escribe así: sean como bebés recién nacidos y busquen con ansia la leche espiritual pura,
así podrán crecer. La etapa, ¿no? Leche espiritual, ese tetero o esa teta de los inicios, los primeros 6 meses. Búsquenla, anhélenla, dice el apóstol. Pero ella la voy a consumir para crecer y va a llegar un momento en que tengo que dejar la leche espiritual no adulterada, que fue buena, pero si yo sigo dependiendo de ella, me quedo como enano espiritual. Voy a ser siempre una persona quizás salva, pero carnal. Salvo, pero carnal. Ese hermano que siempre está molesto porque no lo saludaron. Ese hermano que siempre está molesto porque estaba haciendo mucho calor en la iglesia y en esa iglesia no hay aire acondicionado bien. Ese hermano que siempre anda pendiente de que el pastor diga algo para... No, el pastor no. ¿Viste cómo estaba el hermanito que estaba allá en la esquina? ¿Viste cómo estaba? Ese hermanito, ese siempre es el hermanito que está bebiendo leche espiritual no adulterada. Como no pasa al siguiente nivel, no crece. Siempre está pendiente de que no lo han saludado, entonces él no saluda. Él no saluda. Siempre están pendientes que no le han visitado, él no visita. Siempre está pendiente que la iglesia no le da y él no da o ella no da. Ese es el hermano que se dejó consumir en la leche espiritual no adulterada y no creció para llevar a otro nivel. Pero el mismo apóstol Pedro, en la segunda carta, él dice, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Hablando en relación a la venida del Señor, no es que Dios retarde su promesa como algunos la tienen por costumbre, dice la Reina Valera. Es que Él es paciente, Él es bueno y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. No quiere que nadie se pierda. Ya lo había dicho el mismo Señor Jesús en Juan 3:17, porque no vino Jesús al mundo, no envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese condenado, sino para que todo el mundo fuese salvo. La bondad de Dios como atributo perfecto de Él nos hizo llegar a Cristo en nuestra vida. ¿Tienes a Cristo en tu vida? Cierra tus ojos por un momento. ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Realmente Cristo ha transformado? ¿Es el mensaje de la verdad que te ha transformado? ¿Cómo recibes las bendiciones de Dios? ¿Cómo te levantas en la mañana y tus primeras palabras son de gratitud? Tus primeras palabras al pronunciarlas allí en la cama y tú dices, gracias Señor, gracias. Gracias porque me toca ir a trabajar. No me pagan bien, pero tengo un trabajo, Señor. Gracias porque me queda un poquito lejos, Señor, pero bueno, así camino y bueno, hago ejercicio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este gordo de esposo que me tocó, porque tú me lo pusiste aquí. Bendícelo, Señor, porque yo soy bendecida con él. Gracias por esta esposa que me tocó, que no se para a hacerme el desayuno. Me voy a hacer mi desayuno y le hago su desayuno a ella, ¿verdad? Y sigo orando para que el Señor le ayude. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo en la realidad de nuestra vida? ¿La bondad de Dios está realmente en ti? ¿Está realmente en mí? Puedes decirle al Señor, Señor, corrígeme en tu bondad. Yo quiero ser corregido en la bondad de Dios. Sabe, hermano, que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Yo prefiero humillarme. Yo prefiero que Dios me corrija en el momento. Yo prefiero que la palabra me transforme. No importa que me dé una bofetada, no importa. Pero yo prefiero que la palabra, el mensaje de la verdad, me transforme. Yo no puedo medir la bondad de Dios en términos de capacidad. No es que Dios tenga bondad, porque en algún momento se hastiaría de nosotros, porque su capacidad llegó al límite. Como padres a veces argumentamos eso a nuestros hijos. Me tienes ya hasta la coronilla. Va la tercera. Pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha dicho eso? ¿Cuántas veces el Padre de las luces te ha dicho, me tienes hasta la coronilla? Cada vez que usted accede en arrepentimiento a Él, Él te recibe y te dice, te perdono, porque Él es bueno. Él es bueno porque es su naturaleza.
y todos sus actos vienen en consecuencia de su bondad. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque nos enseñas acerca de tu bondad. Gracias, Señor, porque nos has traído, Señor, la esencia de tu naturaleza en Cristo. Y eso nos refleja tu bondad, Señor. Gracias, mi Dios, porque podemos estar dispuestos a escudriñar tu palabra, a ser corregida por ella, por ese mensaje, para ser transformados, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias. Gracias, Señor.